Hola, soy Joey Greco y esta vez, en Cheaters, vamos a ver una nueva forma de engaño. Yo le decía que no tenía que creer en la noticia. Que lo mismo había pasado con lo de la bomba en la platina, que esto no podía ser verdad. Bueno, cuando yo vi la noticia me acordé de lo de Cerati, pero dije, si sale La Nación, es verdad. Ella me decía que no. Yo siempre quise ser Miss Guyana, pero cuando me enteré de lo que había hecho, yo dije, no, nunca más, no voy a volver a ser una Miss. Entonces vi que aclaraban que la noticia era falsa, Finalmente me di cuenta que estaba equivocado. Y fue así como, adentrándonos en la investigación, encontramos todavía más casos de gente engañada por las noticias. Identidad protegida. Cuando me di cuenta de la noticia de la hija del presidente, solo pude pensar, oh, otra vez nos están robando. Sin embargo, después me di cuenta que no era así. Pero fue la vara de mi primillo, mae, que es de la liga, y le dijeron que iban a salir campeones. Todo bien. Y ahora yo, mae, yo le creí. Yo le creí a Justin, mae. Yo le creí a Justin. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Decile a Mamá que estamos todos bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted está más alta? Sí. Lo estoy notando, ¿no? Sí, la gente crece en este programa, Ortuño, excepto nosotros que vamos cada vez más para abajo. Crecemos de tal manera que creo que va a ser uno de los últimos programas ¿Cómo? que los millennials ¿Ah, sí? y yo vamos a estar aquí. ¿Pero cómo? A ver. No quiero que la ¿Pero qué gente... pasa? ¿Qué, cómo? ¿Uno de los últimos programas? Nos quedan 2 programas. No, Hoy es el pero nos 11º. están llamando de otro programa. ¿Dónde? ¿Cómo? De otro Sí. programa. Pero ustedes Contámelo son todo. fieles. ¿Cómo? Contámelo todo. ¿En serio? Nos van a dar un poco más de espacio, usted no nos deja. Bueno, hoy vamos No, a hacer algo. ya Hoy me está vamos... cortando. No, hoy vamos a hacer algo con los millennials. Mentira, Se lo mentira. garantizo, Ok, Fabi, ok. Jessica, Eric y Ortuño. Pero empezamos con la información. Justamente la información más destacada de la semana tiene que ver con los miles de peces que aparecieron muertos en las costas de Punta Arenas. Las anchovetas aparecieron ahí desparramadas en la playa y yo les digo, en primera instancia, ese ceviche está mal emplatado. No, O sea, Chironi, sí, pero sí. qué rico. Pobrecita la anchoveta. Bueno, sí, de hecho están haciendo estudios, los científicos han descubierto que no había presencia ni de algas tóxicas ni de marea roja en las anchovetas, ante lo cual los medios de comunicación ya se están frotando las manos por detectar quién es el culpable de la masacre de anchovetas más grande de la historia. De hecho, ya tienen el nombre de cómo llamar al asesino. Se presume que se le va a decir el psicótico de la sardina. Oh, no, ya. Remate. Sí, pobrecito. Bueno, también les decimos que las autoridades solo cuentan con un relato hablado. El relato lo hizo la única anchoveta sobreviviente y nosotros lo tenemos aquí. Si ustedes tienen información de este sujeto, es el principal sospechoso de haber acabado
con Calamardo. miles de anchovetas, realmente. ¿Lo tenemos al asesino misterioso? Ahí está, lo vemos. Ah, mire Calamardo. usted, es ese, sí, ¿es Calamardo? O Yo parecido. lo conozco. Bueno, los funerales de las anchovetas se realizarán en la marisquería La Sardina Contenta. Llévenlo de tomar y mucho limoncito. Qué rico ceviche. Es una fiesta. Que sea gratis. Qué increíble, Ortuño. Bien, ¿Le ha me gusta. tocado alguna vez que le sirvan ceviche de anchoveta? Una caldera, ¿cómo le llaman eso que me sirviste vos? Caldosas. Las caldosas. Caldosa, exacto. riquísimo. Qué fea palabra, caldosa, Caldosa, ¿no? rico, con las Guácala. anchubetas, esos. ¿Qué es eso? ¿Un adjetivo calificativo o el nombre de un plato? El nombre de un plato. Ah, bueno, no, Aquí no, digo estamos porque instruidos. estamos en horario todavía de protección al menor. Científicos de la Universidad de Harvard, atención con esta noticia que es del ámbito justamente de la ciencia, han logrado o están a punto de crear un mamofante. ¿Qué? Usted también, un mamofante. ¿Y qué hace? ¿Y No, con qué se el come eso? mamofante, uno se imagina, uno se puede imaginar varias cosas. Exacto. En Ese este es el caso, elefante. Será difícil cazarlo. el mamofante es una mezcla de mamut con elefante y justamente los científicos de la Universidad de Harvard van a seguir con eso, se están divirtiendo. Los científicos de la Universidad de Harvard han mezclado el ADN de un mamut con su pariente más cercano, que es el elefante asiático, y con esto en un par de años vamos a tener un mamofante. ¿Por qué les causa gracia? No, porque No, sé lo que no, hace el es por la elefante. camisa de David. El mamo no sé qué hace. Muy bien. Chironi, por la camisa de David. Sí, justamente ahí tiene un espécimen de mamofante, David. Fanático del mamofante. Bueno, de hecho, con esto empieza un periodo nuevo a nivel científico, que es la era de la desextinción, ¿no es cierto? O sea, ahora surgirán nuevas especies. En la lista de especies que surgirán se encuentra un dinosaurio. Lo que pretenden hacer es mezclar el ADN del dinosaurio con su pariente más cercano. Ese. Ahora sí. ¿Qué saldrá de ahí, no? Ay, Donald. Bueno, ¿Qué bueno. vamos a hacer? Y bueno, algo así. Bueno, no, pero recordemos que algunos dinosaurios eran ovíparos, ¿no? Por lo tanto, no descartamos la posibilidad de que llamen a Putin por si hace falta poner un poco de huevos. ¿Qué Ya quiere lo decir dijo. ese mensaje? Vladimir es muy pasado. Sí, bueno, les decimos también que un estudio revelado por la consultora Gartner de tecnología informativa da cuenta de que las ventas en teléfonos chinos inteligentes han subido con respecto a la baja de ventas que ha tenido Samsung y Apple. Se están vendiendo más teléfonos chinos, ¿no? Alguien que le avise a Abelino Esquivel, porque digamos, tal vez con esta noticia cambia de parecer, ¿no? Y volvemos Abelinote. todos a- Abelinote. Abelinote. Abelinote es el Twitter de don Abelino. No, me dicen que no cambia de posición. No importa nada. Bueno, atención, si usted forma parte de la ciudadanía que no cree en la política, bueno, o sea, o dejó de creer en la política en algún momento. Recuerde que un político que no hace su trabajo no es porque sea un político vago, sino que es un político que está generando opciones de trabajo para otra persona, que no sea él, Ajá. preferiblemente. Solidaridad, ¿no? pásala. Claro. Sí, bueno, pero ayer fueron fue el segundo debate, de hecho, de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Se notó que los precandidatos tienen claro que la elección presidencial la definen los indecisos y quizá por eso es que cuando uno los escucha hablar lo único que le genera son dudas, ¿no? O sea, Los imprecisos. sí. Lo que hay que decirle a los candidatos es que
los que definen la elección son los indecisos que están en el electorado, no los que están en las listas de los partidos políticos, señores. No Bueno, sabemos ponle nada. cualquiera. También les decimos que... atención, porque atención. hoy tenemos un programa especialísimo, noticias muy actuales. En este momento espera su turno para ser entrevistada la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, quien ya está con nosotros. Un día especial para invitar en este programa. A Leonora Jiménez la invitamos el día que tuvo el problema en Twitter, ¿no es cierto? Sí. Así es. Ana Gabriel también viene hoy en medio de una serie de artículos que han salido publicados, una denuncia hecha por El Mundo CR y que ha tenido réplica en otros medios de comunicación. Vamos a averiguar qué tan real es la información que nos está llegando en torno al caso del pago del salario de la viceministra. También con la banda en vivo del programa va a estar con nosotros otra de las cantantes y coristas de Café Surá. Un gusto tenerla en el show hoy, Mariel Cordero. ¡Bravo, bravo! Muy bien. Diputada de la Nación por el Frente Amplio, además propuso en días pasados una modificación justamente a un artículo de la ley de anticorrupción. Estamos hablando de la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, va a estar con nosotros en unos minutos también. ¡Bravo! Tirani. ¿Qué pasó, Ortuño? Tenemos gente apostada en el partido, en el Roberto Saprissa. Ricardo, Ortuño. ¿Por qué? ¿Quién juega? ¿Quién es Alberto? Roberto, Ricardo. Bueno, más o menos. No. Ahí lo vamos a tener al tanto de cómo va el partido para que no vean el partido, ¿no? Bueno, muy bien, exacto. Así que usted... Bueno, gente, nosotros tenemos muchísimo programa por delante. Les decimos que si usted es una persona que no entiende mucho de política, no se preocupe que en el INA van a empezar a dar unos cursos de manejo de desechos tóxicos que en época electoral... En época electoral se hablan muchas barbaridades, señoras y señores. Hoy tenemos un programa espectacular. Están los millennials con nosotros. Puede ser el último programa. El último programa, los millennials. Sí. Y por supuesto, este lujo de todos los martes a las 9 de la noche. La banda en vivo de Decile a Mamá que estamos todos bien. Quédate en sintonía de Canal 13. Enseguida volvemos con más. Decile a mamá que estamos todos bien. Impresionante cómo suenan los chicos. Llegó el momento de nuestra primera entrevista de la noche. Es un gusto recibir a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. En una situación particular y en días muy particulares, en este momento hay titulares que te involucran, o sea, a vos puntualmente, ¿no? Y que hablan además de la plata que vos ganás por hacer tu trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿realmente es inconveniente el cobro de ese rubro? ¿Qué rubro es? ¿Es exclusividad? ¿Es prohibición?
Contanos un poco cómo viene la historia. Sí, claro. Bueno, es bastante complejo jurídicamente. Yo creo que tal vez de los 3 casos que se han conversado al respecto, donde también otras 2 colegas tuvieron una situación similar, el mío es bastante particular porque precisamente la complejidad jurídica se da por ser abogada. Bueno, no soy abogada, soy egresada de licenciatura. Hay que, Ahí está. En esta discusión, más que nunca hay que tener cuidado con decirlo correctamente. Pero precisamente hay normativa que le genera excepciones a los egresados en Derecho. Y en ese sentido, yo creo que sí es importante aprovechar el espacio. De verdad, siempre pues es un gusto, Fernando, poder intercambiar con vos. Y creo que sí es importante hacer la aclaración al respecto. Vamos a ver, lo primero, y creo que esto es sumamente importante, es que mi pago no es irregular. Y eso creo que tiene que quedar claro porque no puede ser una aseveración de ese tipo producto de una interpretación subjetiva de alguna persona. Si se va a afirmar que mi pago es irregular es porque hay un respaldo de un ente contralor que en mi caso específico así lo determine. Al día de hoy no hay un pronunciamiento específico sobre mi pago que lo catalogue como irregular. ¿Por qué entonces a Ana Gabriel se le paga la prohibición? ¿Qué es la prohibición? ¿Cómo se come? ¿Verdad? O sea, ¿por qué es esto? Bueno, vamos a ver, hay varios supuestos. El primero es que mi pago no es dedicación exclusiva, es prohibición. La primera diferencia es la siguiente. La dedicación exclusiva deviene de un contrato que yo establezco con mi patrón Estado y en ese caso yo lo solicito y con mi patrón y las oficinas de recursos humanos yo llego a un acuerdo sobre el pago de la dedicación exclusiva. Mi pago es de prohibición y está establecido por ley. Es decir, yo no lo pido y no puedo renunciar a él, se me otorga. Claro, por porque ley. aquí hay una cuestión que vale la pena recalcar en la gente, que esta exclusividad tiene que ver justamente con los cargos, o sea, y con la importancia que tiene que un viceministro justamente esté solventado toda la parte económica. Efectivamente. En este caso es importante plantear que yo nunca solicité el pago de prohibición, sino que me fue asignado a partir de los atestados que yo presento. Es viceministra, tiene que cobrar prohibición. Exactamente, porque así lo establece el artículo 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Claro. Ahora la pregunta es, el pago por prohibición se hace precisamente para que los funcionarios en definidos cargos, incluidos los viceministros, así expresamente en el artículo de la ley que te mencionaba, no ejerzan profesión liberal, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, la discusión es, que todo el mundo ha dicho, que por qué yo recibo ese pago si no estoy colegiada. Naturalmente, yo no estoy colegiada porque el Colegio de Abogados en su normativa establece que solo quienes ya son licenciados pueden colegiarse. En mi caso, yo soy egresada de la licenciatura, es decir, no presenté Falta la la tesis. tesis. Efectivamente, Exacto, eso es todo. claro. Pero ¿qué sucede? Que hay una ley que se llama la Ley por Compensación del Pago de Prohibición, que establece que el pago de la prohibición también incluye a los egresados de licenciatura, maestría o doctorado en Derecho. En Derecho. Y solo para estudiantes de Derecho o egresados en Derecho aplica Es la única carrera que tiene esa excepción de los egresados. salvedad. El resto sí le establece ya que tenga un grado profesional y por consiguiente la colegiatura del caso, que son como las valoraciones que se han hecho al respecto. No, yo vi porque volví a ver porque sentí un ruido muy fuerte. Dije, Se cayó Eric. Se cayó Eric. No, si usted, yo no sé si salió el audio, pero yo sentí como que se caía el estudio completo. Bueno, pero están bien. Están todos vivos, ¿no? No, les digo, hoy es un programa realmente especial, ¿eh? Decile a mamá Especial. Sí, decirle a mamá que hoy, si a las 10 de la noche llegamos todos completos, celebramos después, muchachos. No, por cierto, gracias a Pardo que está haciendo sonido. Pero para no desviarnos, viceministra, se habla además de cifras puntuales, de 30 millones de colones, de que usted los tendría que devolver. Cuando a usted le llega esta información en primera instancia, ¿qué piensa? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el objetivo? Sí, en realidad, la primera noticia que a mí me llega sobre este tema es precisamente la solicitud de información que hace, en este caso, el Mundo CR, a el ministro de Comunicación, ¿verdad? Ajá. Solicitando, pues, cuánto gano yo por prohibición, mi salario y demás, y también los argumentos Pero por los su salario, cuales... al igual que el de todos los funcionarios, es algo público. Es público. De hecho, es más, a propósito de todo este tema, de la importancia de gestionar y de trabajar proactivamente la transparencia,
Desde agosto del año pasado, en la presidencia tenemos un portal de transparencia que es público en la página web de la presidencia. Y desde esa fecha mi salario está ahí con todos los pluses que gano yo y todos mis colegas jerarcas de la presidencia. Entonces, en realidad, si yo tuviera algo que esconder, si yo no estuviera convencida del pago que recibo, créame que no sería la encargada de liderar desde el Poder Ejecutivo la agenda de gobierno abierto, que precisamente estamos dando una gran tarea en que los funcionarios aprendan a que la opacidad y el oscurantismo de la información no es lo correcto y que sean más proactivos en la información. Y una de esas grandes agendas es abrir información como la planilla de los funcionarios que genera un montón de morbo, y la mía está ahí desde agosto. O sea, en realidad yo no tengo nada que esconder. Cuando yo me doy cuenta que este tema empieza a generar algunas dudas es precisamente por la solicitud que hace el medio. Nosotros le damos el descargo correspondiente, incluso se le da una entrevista. A lo largo de estos días yo he estado generándole y facilitándole entrevista a otros medios, bueno, como hoy estoy acá con vos. Y bueno, lo importante de esto es que yo creo que tenemos que ser sumamente responsables en entender dos cosas. Lo primero, mi pago no es irregular, y lo insisto y lo planteo una y otra vez. Si eventualmente, a propósito de este tema que ya solicitaron investigaciones a la Contraloría, si eventualmente se emite una resolución que indique que mi pago no es correspondiente y que la legislatura vigente no es adecuada, obviamente yo voy a acatar eso. Esto es un proceso, entonces la investigación se hace en torno al cargo de Ana Gabriel Zúñiga y se resuelve. Efectivamente. ¿Y cuánto tiempo? Porque tengo entendido que hay como 3 o 4 denuncias ante la Contraloría. Sí, tengo entendido que ya son tres. Que han planteado distintos actores, ¿verdad? Entre ellos diputados de la República, que ya lo interpusieron ante la Contraloría. Naturalmente yo daré mi descargo, facilitaremos toda la información. De igual manera, hoy me dieron a conocer que hay una intención de que vaya a comparecer ante la Asamblea, que ya no es ni la primera y posiblemente ni la última vez que lo vaya a hacer en lo que queda de mi cargo como viceministra, y estoy totalmente anuente. Es que realmente yo creo que no hay nada que esconder, yo estoy sumamente tranquila. Hay 2 mandatos de ley. Me dan mucha risa los comentarios, que aunque me recomiendan no leerlos por salud emocional, uno no lo puede evitar, no lo puede evitar. Así entonces, se mete a ver los comentarios de la gente. Porque además contesto algunos, ¿verdad? Claro, o sea, realmente me doy a la tarea de contestarlos. Y me parece bastante curioso que dicen... masoquista, ¿no? La actitud, pero bueno, hay que reconocer. Me parece, es que eso es gobierno abierto, es decir, si vos estás en esto pretendiendo que no vas a verte expuesta a este tipo de procesos, entonces mejor no lo hagas. Y yo creo que parte de la apertura y la transparencia no es pretender que no vas a cometer errores o no es pretender que no sos sujeta a este tipo de cuestionamientos. En este caso, desde nuestra perspectiva, no hay un error, pero estoy expuesta a una duda y la debo de enfrentar como corresponde. Entonces, entre los comentarios, uno muy gracioso es vieja vaga. Y de hecho le contesto una colega, bueno, no sé si sabías que además está estudiando una maestría. Sí, hice la locura de ser viceministra y llevar una maestría. Sí, a veces uno hace esas cosas. Pero una de las cosas que yo leía es, pero es que usted no tiene derecho, es ilegal. Es que no es ilegal. Hay una ley de compensación por prohibición de hace muchísimo tiempo donde le otorga la posibilidad de ejercer el cargo, el pago por prohibición a egresados de derecho. Y es un recurso, es un recurso legal del Estado, además. Esto de pagar, porque también se habla tanto de los estímulos, de los pluses salariales, que a veces entra todo en una misma bolsa y no es así. Este es un recurso que tiene el Estado para garantizarse justamente que tiene sus plazas cubiertas a plena satisfacción de quien la ejecute. Efectivamente, ¿no? Y en este caso es una ley especial, que es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la que le aplica a mi persona, que además si nosotros nos devolvemos a ver el contexto en el cual se discute la creación de esta norma, es precisamente evitar lo que ha ocurrido en otros casos, que de hecho pues, han sonado en las últimas semanas sobre la incompatibilidad que tengo yo por ejercer ese cargo de hacer cualquier otra cosa, que tan siquiera se acerque a lo que mi profesión está relacionada, y que valga decir, desde mi cargo como viceministra... Claro, usted no puede firmar un protocolo. Efectivamente, y además valga decir que en mi cargo como viceministra yo estoy relacionada todos los días con una gran cantidad de decisiones que están en el marco de lo legal y de, digamos, lo que eventualmente un abogado está relacionado, ¿verdad? Soy la jerarca administrativa de Casa Presidencial, hay una gran cantidad de decisiones que yo tengo que tomar en ese sentido y por consiguiente es que se toma la determinación del pago. Yo sí creo que es muy importante reiterar que no podemos a interpretaciones subjetivas darles carácter de verdad absoluta. O de oficialismo. O de hecho, oficialidad, hoy me tomé el tiempo ahora de revisar un poco los medios y está el comentario que hace la procuradora
una de las procuradoras de la República. Entonces, Claro. o sea, eso es un comentario que hace la A un procuradora medio específico. a La Nación, Efectivamente. puntualmente. Sí, sí, sí. Pero no quiere decir que ya en ese comentario que ella hace es una resolución oficial. ¿Me Exacto, explico? No, tiene que haber no un es proceso igual. pronunciamiento. Ella puede Exactamente. tener una opinión sobre el tema. Efectivamente, y como encargada de una institución que es la asesora jurídica del Estado, pues está en la posibilidad de determinar si responde o no a la solicitud del medio. Lo que sí es cierto es que no es un proceso del que yo haya sido sujeta y ya hay una resolución específica. Eso es muy importante. Y yo también quiero pues reiterarle a la audiencia que como encargada de la Agenda de Gobierno Abierto, que estoy haciendo un gran trabajo encomendado por el señor presidente para abrir información, formar funcionarios públicos en el tema transparencia, que estoy encargada de una gran agenda en el tema participación ciudadana. Soy la primera que va a acatar una resolución específica que determine lo contrario a la aplicación de esta norma. Y en ese sentido, si eventualmente se determina que no es un pago correcto y lo que sea que eso implique, devolver el pago, acuerdo de pago, lo que sea, yo lo haré, por supuesto. Es que yo no estoy aquí para incumplir la normativa, yo estoy trabajando y se me asigna un salario con la normativa vigente. En el momento que se determine que esa norma no aplica adecuadamente, yo obviamente acataré lo mandado por el ente competente para emitir ese tipo de interacción. Porque hoy me cuestionaban, ¿vas a renunciar a tu pago? No, al día de hoy Ana Gabriel Zúñiga no renuncia a lo que está recibiendo por prohibición, porque no tengo un proceso, una resolución oficial de un ente controlador competente para hacer lo que me diga que ya no puedo percibir ese dinero. Sí. En el momento que me lo digan, por supuesto que lo haré. Ahora, en época electoral, digamos que bueno, que las tres denuncias que están en la Contraloría llevarán su tiempo en resolverse. Pero en época electoral, cuando empiezan a pasar estas cosas, uno no puede dejar de hilvanar, ¿no? Como por ejemplo también lo mismo que pasó con la beca de la hija de Luis Guillermo Solís, del presidente de la República, y como ha venido pasando un poco también con esta cuestión de los viceministros, ¿no? Que parece que se dieron a la tarea de investigar. ¿Cuál es su percepción como política, como joven política, además, como mujer también? Bueno, yo creo como mujer y como joven, creo que tengo que estar o que estoy expuesta al escrutinio público y a la exposición pública en igualdad de condiciones que cualquier otro jerarca, ya sea hombre o sea adulto. Lo que sí creo que es muy importante es que nunca las aseveraciones que se hagan, y me lo estás preguntando como mujer y joven, deben estar impregnadas ni de machismo ni de adultocentrismo, que valga decir, entre los comentarios que he estado Claro. leyendo hay una gran connotación en ese sentido. Bueno, vieja vaga, ya eso, o sea, ya tiene un carácter sexista, Bueno, sin efectivamente, duda. O vieja sea, vaga, o una de las más gruesas fue hija de, con el respeto de las, sí. ¿verdad? Y en ese sentido yo lo que digo es, bueno, qué innecesario, si quieren criticar por el fondo, muy bien, si no están entendiendo el contenido de lo que se está expresando, que pidan que se amplíe. Pero yo creo que no solo en época preelectoral, donde además hay una gran tensión y es lo usual, y además yo creo que lo natural de la oposición es ser aún más rigurosos, ¿verdad?, en exigirle Sí, cosas es al el control oficialismo. político Yo a sí full. creo que la audiencia y la sociedad civil tienen la obligación no solo de criticar y exigir, sino de estudiar, de entender y de también dar la oportunidad de escucha a quienes estamos de este lado. Vamos a ver, los medios de comunicación, los políticos en ejercicio y la sociedad civil en general tenemos la gran responsabilidad de que nuestro sistema democrático no se desborone. Y lo que pasa es que este tipo de tensiones, que son objeto de una interpretación de una persona sobre un pago cuando no hay nada oficial al respecto, lo que generan es una gran deslegitimidad a los que ejercemos los cargos públicos. Y eso nada más empaña el sistema democrático como tal. Y yo creo que a estas alturas, donde hemos visto que hay una gran, digamos, hay un desazón de la gente con quienes estamos en política, tal vez esa no es la manera correcta. Y no estoy diciendo que tienen que reenamorar sobre los políticos, es repensar el sistema democrático. Si lo que se quiere es más incidencia, más participación ciudadana, menos verticalismo, que la cosa sea menos añeja, todo bien, lo pueden exigir, pero creo que nunca de legitimar a una persona con premisas falsas que no tienen un fundamento real son incorrectas. Digamos, la vía nunca es esa. La vía es construir, criticar, claro, pero responsablemente, respetuosamente. O sea, yo creo que es muy innecesario y esta sociedad necesita mucho respeto, mucha escucha, mucho diálogo, mucha solidaridad, porque realmente el discurso de odio, el discurso del golpe sin entender, la necesidad de poner
adjetivos tan fuertes como pago ilegal. La viceministra recibe tanta cantidad de dinero ilegalmente. Puchica, qué fuerte, ¿verdad? ¿Y cuál Sí, es? es como que te cuál estás es? robando esos 30 Efectivamente, y yo no me estoy millones robando de colones, absolutamente claro. nada, y además, vieja vaga. A mí me encantaría, bueno, por dicha, en mi Facebook pueden ver absolutamente dónde he pasado los fines de semana los últimos 6 meses y no es precisamente en mi casa, ahora lo estamos comentando, porque estamos trabajando en empoderar pueblos indígenas, estamos trabajando en empoderar a una gran cantidad de poblaciones como LGTBI, campesinos, grupos sindicales. De hecho, hoy mi equipo de trabajo estaba atendiendo a los oreros que estaban en Corcovado junto con el equipo del MINADE. Es decir, estamos haciendo un trabajo tan grande en empoderar a los grupos de la sociedad que han sido históricamente excluidos, que no se vale que una interpretación subjetiva e incorrecta sobre mi pago empañe una gestión que le está dando voz a un montón de gente que no la había tenido históricamente. No se vale que la persona que está tratando de transformar el paradigma añejo de la institucionalidad vertical, opaca y oscura, de repente le quieran poner esa etiqueta, ¿verdad? Pero también hay algo en todo esto que tiene que ver con la naturaleza del momento y con la coyuntura que se está viviendo. Digo, se supone que este tipo de gestiones son las que deberían molestar justamente a algunos sectores. Y también desde el gobierno tienen que entender ustedes que ese sector va a estar ahí justamente para eso, ¿no? A ustedes les ha tocado también varias veces ser oposición. Me parece que es ejercerlo, el derecho a estar informado a la plenitud, y yo creo que con eso ya cada uno se puede ir haciendo su idea de cómo viene y por dónde viene también la bajada de línea. Viceministra, se va de vacaciones. Efectivamente. Se podría interpretar como que se va de vacaciones como que me para no escapé. hacer... Exacto. Y créeme que si yo estuviera al otro lado, posiblemente también lo estaría pensando. Pero resulta, y de hecho puedo facilitar el tiquete de compra. Mi prima y mi hermana habíamos planeado este viaje desde septiembre del año pasado. Lo compramos el 15 de septiembre. Aproveché ese día feriado para comprar mi tiquete, porque si no, nunca lo hubiera comprado, nunca hubiera tenido tiempo. Mi prima, que vive en Canadá, mi hermana y yo vamos de paseo para Europa. Lo habíamos planeado así desde septiembre del año pasado. Estuvimos ahorrando precisamente para poder hacer el viaje. Yo debo decir que se lo había planteado a mis jefes en ese momento. Hoy, de hecho, bueno, yo estaba hasta mediodía de hoy de ministra interina, porque mi jefe está atendiendo labores del cargo, propias del cargo. Y lo comenté de nuevo con el señor presidente y me dijo, no, vos te vas de vacaciones. Creo que tenés derecho a hacerlo. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuviste tus vacaciones como correspondía. Y tenés que hacerlo, porque además ha sido sumamente transparente, la información está ahí. Ya yo delegué en mis colegas que cualquier otra información que se pida se vaya a dar. Ya hay instrucción a las oficinas administrativas de agilizar al respecto. Entonces, también me comprometí que el 6 de marzo, si quieren más entrevistas, si tengo que estar en más espacios, ahí estaré. Digamos, yo creo que soy de las jerarcas que si promueve el gobierno abierto tengo que ser consecuente con eso. Totalmente, pero sí, naturalmente sí. también soy persona, acomodé mis vacaciones en función y el trabajo a final de año en función de esto. Entonces, sí, me voy, pero no escapando para nada. Bueno, hoy queríamos tenerla, le agradecemos el tiempo que nos dedicó. No, a ustedes. Fue todo muy rápido, todo ha pasado hoy un poco así en los grandes medios. Le agradecemos el tiempo que le dedicó a la No, a audiencia. ustedes, de verdad. Y le voy a decir a mi mamá que todo está bien, que todos estamos bien. Seguimos en redes sociales, estamos en Facebook como Decirle a Mamá que estamos todos bien, y Cinar Canal 13, o en Twitter como @chironicc. Llegó el momento de la caricia en los oídos. Hoy es un lujo tenerla con la banda completamente en vivo, en Decirle a Mamá que estamos todos bien. Corista de Café Surá, cantautora, con nosotros Mariel Cordero. Lo que soñamos, lejos de un mundo unilateral.
lateral. Nos vamos dando tumbos contra las paredes del porqué. Me encuentras, me asfixias, me dejas en la repisa de todos tus libros viejos. No me das más de comer. Me tientas a verme descalza. Ya la miel no endulza mis ansias. Ya la miel no me resata de mis amargos días. Ya la miel no endulza mis ansias. Ya la miel no me rescata de mis amargos Gracias. Seguimos dando curso a esta noche de Decile a Mamá que estamos todos bien y llega el momento de recibir a otra invitada de lujo, sin duda, un partido que solamente se podía jactar de tener fracciones unipersonales en la Asamblea Legislativa, cambió drásticamente en la elección pasada para llevar a 9 diputados a la Asamblea. Estamos hablando del Frente Amplio y de la diputada de la Nación, Patricia Mora. Bienvenida al programa, Patricia. Gracias, Fernando. Muchas un gusto gracias. tenerla Para acá. mí un placer siempre. estar aquí. Y muchos años, además, de escucharla y de tenerla en programas de radio también, así que... Ciudad Caníbal. Sí, exactamente, exactamente. Sí, conoce de memoria, lo dudan. Doña Patricia, bueno, empezamos hablando por un tema que abordamos de alguna forma en el programa pasado, que son los Panama Papers, la comisión creada en el Congreso para hablar sobre la filtración de documentos más grande de la historia en términos de cuentas offshore y de evasión y elusión de impuestos. La semana pasada fue uno de los directivos de la Nación, varias comparecencias, pero
resúmanos usted un poco de aquí al 30 de marzo, ¿con qué informe nos vamos a encontrar de esa comisión? Bueno, Fernando, yo no sé si para toda la ciudadanía que nos escucha está totalmente claro cuál es la importancia, en primer lugar, de los impuestos. Claro. Los impuestos es lo que hace posible la convivencia, es decir, es lo que hace posible que haya un EVAIS funcionando, que no haya demasiados huecos en las calles, que haya un policía para que esté en los tránsitos, que haya tendido eléctrico. Para eso sirven los impuestos. Resulta que hay impuestos ciegos, como los indirectos, que los paga el señor que barre la calle y el dueño de la nación lo pagan igual cuando compran una Coca-Cola. Sí. O los impuestos que sí tienen ojos, que son los directos, que son los que debería de pagar, digamos, fundamentalmente el gran capital. Resulta que en esa estructura tributaria, que es bastante injusta porque hay un 70% de impuestos indirectos, ciegos, y solamente un 30% de los otros. Qué proporción interesante como ¿verdad? para tomarla en cuenta en casa. Nos damos cuenta que quienes sí cumplimos siempre con ese deber patriótico somos los ciudadanos de a pie, los comunes y corrientes. Resulta que esta filtración de la que hablabas nos puso sobre la mesa los entramados financieros y especulativos que dan cuenta del mayor robo a los estados del que conocemos. Y en el caso nuestro, si bien es cierto, quizás no se le ha prestado la atención que se le ha prestado en el primer mundo. Tenemos primeros ministros de Islandia renunciando a sus cargos, ministros de Estado como en España renunciando a sus cargos. Pero es que esos políticos de Islandia, esos lugares, tienen el cuero muy finito, no aguantan ni una denuncia. Mira, acá hasta tenemos candidatos que tienen procesos, bueno, caducaron ya, o prescribieron, pero en realidad tienen que aprender mucho del tercer mundo, ¿eh? Entonces te das cuenta que esta filtración fue alrededor de un bufete en Panamá. El Mossack Fonseca. Un bufete, un detalle anecdótico, inscrito, el Mossack Fonseca-Costa Rica fue inscrito en el protocolo de don Otto Guevara, que es integrante de la comisión que revisamos los papeles de Panamá. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que hace un bufete como este? Un bufete como este lo que hace es registrar lo que se llaman sociedades offshore o digamos sociedades que no existen, sociedades de papel que las registran en los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un territorio en donde existen impuestos o nulos o bajísimos y en donde además, Fernando, hay una absoluta oscuridad, una absoluta opacidad. Muy bien, hemos revisado desde mi oficina mucho más allá de lo que los dos medios periodísticos costarricenses, Semanario Universidad, el Semanario Universidad y Amelia Rueda, ahí va. Punto Data creo que se llama. Ellos han sacado a la luz pública y nosotros con base en esa información hemos ido aún más allá. Y así nos encontramos un día a unos señores que nos llamaban la atención por el peso político que tienen. Quiero dejar claro, no nos interesan sus negocios privados, ni su vida privada, ni si juegan golf o no. Nos interesa señalar el vínculo entre lo que hoy se llama el cuarto poder, esos medios de comunicación. Sí, la opinión pública. El poder político y el mundo de los negocios. Y así fuimos a dar con lo que tiene que ver con el periódico La Nación. Entonces, hace 8 días, por iniciativa nuestra, llegó don Manuel Jiménez Echeverría, presidente ejecutivo de dicha corporación. Don Manuel aparece mencionado en los papeles de Panamá en 21 sociedades distintas. Una de ellas, vamos a mencionar una. Una de ellas se llama Península Papagayo Ventures. Esta
tiene 9 sociedades distintas. Lo traje apuntado porque si no se me olvida. 9 sociedades, una se llama Península Papagayo Ventures, otra Wings of Papagayo Ventures, otra Península Papagayo Principal Holding, otra Península Papagayo Group Corp, otra Península Papagayo Clubs Inc., todas ellas situadas en las Islas Vírgenes, en Belice, en las Bahamas. Es decir, hay desde el momento en que estos señores entran en conecte con el bufete Mossack Fonseca, Se empiezan a generar estas se sociedades. empiezan a generar una serie de entramados. Y entonces resulta que nos encontramos con cosas que nos llaman muchísimo la atención, que están amparadas a la ley. Claro, ese es el ¿Verdad? gran Ahí está tema el acá, asunto. que el offshore es la manera legal que ampara a grandes evasores. Nunca es ilegal. De hecho, los billones de dólares que hay en el mercado offshore se quieren pasar a los Estados Unidos. Un poco también la filtración viene un poco por ahí, porque en Estados Unidos hay estados que son paraísos fiscales dentro de Estados Unidos. Uno de ellos, Nevada, ya lo habíamos mencionado en el programa, pero como para tomarlo en cuenta. Sí, ¿no? yo no sé si vos te acordás de una cosa que terminó siendo un chiste de un presidente de tu patria, Ajá. Menem, que Por le preguntan, supuesto. vea señor, pero usted tiene su dinero en ese paraíso fiscal. Y él se vuelve y le dice, ¿y dónde lo iba a tener? Claro. Obviamente es encubrir tus ganancias, es decir, es cometer lo que desde el Frente Amplio consideramos un crimen social. Vos has amasado tu fortuna en Costa Rica con el Amparado sudor de por el Estado. costarricenses Exacto. y deberías de tener un mínimo de solidaridad social. Pero si en eso se basa el Estado costarricense. Exacto. Esa Por es la eso base del es Estado costarricense. es que no hemos sido un río de sangre, Fernando. Exactamente. Porque ha habido una Cuando inteligencia en todo- política. Sí, totalmente. Cuando que- se tiraban tiros, acá se resolvían las cosas Exacto. con pactos. Bueno, es así. hoy creo que hay un manejo financiero de clara especulación y de claro robo en sectores importantes. Ojo que no los estoy metiendo a todos en el mismo saco. Hoy comentaba yo con alguien, una empresa cualquiera de productos lácteos. Digo, vos llegás a El Salvador y te encontrás el queso de la Dos Pinos. Sí, Muy sí. bien, entonces te imaginas que es que en El Salvador ellos tienen una sociedad con actividad comercial. Pero ¿cómo te explicas vos que la nación tenga una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas? Deben estar ¿Crees? leyendo Eso mucho La Nación en las Islas Vírgenes eso es Británicas. eso es lo que desde el Frente Amplio pensamos. Es la única explicación que tiene, ¿te das Sí. cuenta? Es el manejo turbio Sí. que no hay, eso no llega a los estrados judiciales porque está amparado por una legalidad y por eso precisamente desde el periódico La Nación siempre ha habido una línea editorial a favor de que las emergencias fiscales se resuelvan a punta de aumentar esos impuestos indirectos y además a favor esa línea editorial, Fernando, de que no pasemos a lo que se llama renta universal, porque lo aceptó en la comparecencia el señor Jiménez Echeverría. Dice, ante una pregunta que se le hace, él dice, no, si todo es legal, porque en Costa Rica lo que existe es la renta territorial, dice él. Y Cuando por vos eso sacás tu plata del país, olvídate. le perdiste el rastro. Sí. Le perdiste el rastro, entonces Sí. No, ellos perdón. tienen una empresa A aquí y montan una B en las Bahamas y vos decís, ¿y para qué si la de las Bahamas no hace nada? La de las Bahamas finge un préstamo a esta con A la intereses tercera. altísimos. Exacto. Y entonces esta Es un gasto de la exacto, sociedad. es un O sea, lo gasto de la presenta como sociedad. un gasto, no como un y ingreso, no entonces- paga impuestos. Exacto, y entonces no paga impuestos. Y esto pasa, o sea, usted se encontró 21 sociedades en las que sale nombrado el presidente ejecutivo de la Nación. Hay 9 sociedades
que están vinculadas al ejemplo que te puse, que es el de Papagayo Ventures. Sí. Entonces, ahí... Bueno, pero ahí también hay un gobierno pasado que se puede explorar con muchos intereses en la península de Papagayo. Exactamente. ¿No? No sería bueno, acá. lo Sí. que el señor Jiménez Echeverría me explicó cuando le pregunté por esto, me dijo, no hay nada ilegal. En la explicación dice, es que a mí me gusta mucho jugar golf y donde usted encuentre un campo de golf, Ahí ahí voy a estar. me verá a mí ayudando. En esas estamos, Fernando. Bueno, terrible. Doña Patricia, es tan poco el tiempo, no sé si me atrevo a tocar el último de los temas. Nunca la escuché hablar de don José Merino en vivo. Para mí, una de las personas más influyentes en la política nacional. Me imagino que debe estar más que presente en los momentos en el plenario, ni hablar de los momentos privados, pero deme algo de don José Merino. José Merino fue mi novio 38 años y cuando dejó de respirar pensé que se había muerto un adolescente de 62 años. Eso era José. Un adolescente con la rebeldía y la alegría por vivir que tienen los adolescentes. Y políticamente, ¿cómo lo vería hoy en día? Con este mundo así, con Trump en el gobierno de los Estados Unidos, con el giro hacia la derecha que está tomando Latinoamérica también. Bueno, el domingo pasado hubo elecciones en Ecuador. Todavía no se sabe el resultado final, pero aparentemente sigue el proceso de Rafael Correa, ¿no? Sí. Pero también muy poca cobertura se le ha dado a la elección ecuatoriana. Sí. Entonces, ¿qué pensaría don José en este momento particular? Creo que José, en todo caso, desde donde nos esté mirando, estará comprometido con lo que él consideró siempre que era su deber, y es el de acompañar a la ciudadanía costarricense, a esa que no tiene chance de jugar golf, a esa que no tiene chance de echarse un 5 mal habido a la bolsa, porque ni tiene oportunidad ni lo haría nunca, Fernando. Estaría de plano a la par de ellos y de ellas y quizás empujando a esa fracción que asumió en el 2014, empujándola para que denuncie, para que lleguemos hasta donde tengamos que llegar. No tenemos compromiso con nadie más que con el pueblo de Costa Rica. En ese sentido honramos la memoria de José Merino. Bueno, Patricia Mora, me queda una entrevista pendiente toda de don José Merino del Río, porque realmente hay mucho que enterarse. Hay jornadas extensísimas de la discusión del Tratado de Libre Comercio que vale la pena realmente que las sepamos todos. ¿Cómo fue? Estuvo con vos muchas veces. Sí, claro, por supuesto. Estuvo en este programa, estuvo en televisión cuando estábamos en otro canal, pero bueno, y seguirá estando en cada una de las reflexiones también, por supuesto. Doña Patricia, le agradecemos el tiempo que le dedicó a la audiencia. Muchísimas gracias a vos, Fernando. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado, gente. Chao, hasta el martes. Videos y comentarios en el Facebook de Decirle a Mamá, y recuerda que el programa se repite los domingos a las 10:30 p.m.